Vamos a hablar hoy de estructuras de tracción, pero con cubiertas pesadas, ¿sí? ¿Cuándo decimos que una cubierta es pesada? Cuando su peso es mayor a 2,5 veces, ¿sí?, la succión que puede generar el viento. Entonces tenemos nosotros un coeficiente de seguridad y no necesitamos otra estructura o otro esquema de cables que evite que nuestra cubierta se levante por succión del viento o por efecto del viento. Entonces tenemos una cubierta que tiene tal peso que no vamos a tener problema con el viento. En este caso tenemos una planta de 30 por 54, 30 por 54, o sea, si nosotros, así como lo estamos mirando, sería 30 en Y, 54 en X. Si esto es visto en planta y una vista o un corte, estamos viendo cómo está el sistema de cables, se apoya en columnas en los dos extremos, ¿sí? Y el cable o otro cable que sale, ¿sí?, hacia el exterior, vendría a ser, esta sería el interior, donde puede ser un estadio o alguna otra cosa, y estos cables que salen al exterior, ¿sí?, todo esto traccionado, ¿sí? Estos cables son exclusivos para evitar que la fuerza que está tirando hacia adentro estos cables que estoy teniendo, en este caso son cables cada 4,5 metros, ¿sí? Cada 4,5 metros tengo este sistema de estructura, ¿sí? Columnas y cable. Déjenme ver que esto sería una vista lateral. Entonces tengo la que le vamos a llamar la flecha, ¿sí?, lo que baja el cable, en el centro el máximo, una viga de arrastramiento todo a lo largo, y todas estas son las columnas. Esta que se ve acá en este corte es esta columnita, cada 4,5 metros tengo una de estas columnas a cada lado de este esquema. Déjenme ver si puedo pasar a un dibujito que por ahí se entienda mejor, ¿sí?, que sería este, ¿sí? Si se alcanza a ver, vemos los cables llegan a la cabeza de la columna y de ahí siguen hacia el exterior para ser anclados. En este caso hay una viga con cabezales, ¿sí?, que son cabezales que están trabajando con pilotes que trabajan a la tracción, ¿sí?, porque esto está tirando, tratando de levantarlo. Entonces, hay dos formas de tenerlo: o con un lastre que genere peso, que sea tan grande tal que no lo levante ese esfuerzo de tracción, o pilotes que por la fricción lateral o por fuste entre el hormigón y la tierra evita que esto se levante, ¿sí? Y entre cable y cable se van apoyando, ¿sí?, losetas, que es lo que hace la cubierta en sí. Arriba de estas losetas se coloca un hormigón liviano para dar una pendiente hacia alguno de los lados o hacia ambos lados, desde el centro hacia ambos lados, para la caída del agua. Vuelvo al que estábamos viendo hace un rato, que es el ejemplo, para seguir viéndolo. Entonces tenemos, una vez que tenemos planteado nuestras dimensiones, ¿sí?, empezamos a calcular la acción del viento.
vemos la acción del viento, tenemos que ver la ubicación, ¿sí? En dónde está, en este caso dice que está en La Plata, buscamos la velocidad de referencia, esto sale del reglamento CIRSOC, ¿sí? Tenemos una tabla o un mapa de Argentina en donde están las distintas velocidades de referencia en las distintas zonas en la Argentina, o si no, en una tablita que hay en el reglamento CIRSO. Tenemos el coeficiente CP, ¿sí? Sacamos velocidad básica de diseño, bien, esto es todo el cálculo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la rugosidad del terreno, si está en lugares, es un lugar llano, si está en un lugar con edificios, ¿sí? Entonces, a medida que nos encontramos en un lugar con mayor cantidad de edificios, menos influencia el viento tiene porque se baja esos coeficientes, hacen bajar el efecto del viento por esa rugosidad que se genera y baja la velocidad del viento a considerar en nuestra estructura. Bien, a nosotros acá está dando que la acción del viento es de 61,2 kilogramos por metro de succión, ¿sí? O sea, hacia arriba tenemos unas fuerzas de 61,2 kilos por metro. Calculamos, seguimos con los pesos propios. Ramiro, ¿Sí? una pregunta. Ya hablaste mucho porque yo en realidad estoy actualizando hace 20 minutos la página esperando un nuevo link y recién me avisaron que era con el de la clase anterior. Pero bueno, quería ver si habías hablado mucho ya. Recién empiezo, Ah, listo, bárbaro. y te digo rápido lo que dije. ¿Sí? Buenísimo, Cubierta gracias. pesada. Vamos a hacer esta planta. Vamos a ver después qué dimensiones usamos nosotros para calcular este, este ejercicio, pero en principio, bueno, vamos a ver, esta es una planta de 54 por 3 y cada 4,5 metros, ¿sí? Se coloca un tensor, un cable, ¿sí? Que sería este esquema que está aquí en este corte, ¿sí? Cada 4,5 metros yo tengo estos cables y estas columnas. Visto desde el lateral, estoy teniendo todas estas columnas cada 4,5 metros con su cable correspondiente. Y entre cable y cable, en nuestra cubierta, se van colocando losetas que mediante un sistema especial para apoyo de losetas entre los cables, vamos generando la cubierta y para el tema del agua se le da una pendiente hacia los costados con un hormigón liviano que se coloca arriba de estas losetas. Seguido eso, calculamos la acción del viento, que nos da 61,2 kilos por metro cuadrado de succión hacia arriba. Y acá empezábamos con el peso propio. Entonces dice, por razones de seguridad, el peso propio debe superar en 2,5 veces la succión del viento. ¿Sí? Lo que hablábamos, ¿cómo nosotros consideramos que una cubierta es pesada? Para considerar que una cubierta es pesada, que nuestro peso propio sea 2,5 veces la succión del viento. Conclusión. Entonces, si nosotros tenemos una succión de 61,2 kilos por metro, lo multiplicamos por 2,5, nos da 153 kilos por metro. Entonces, ¿qué buscamos? Bien, una loseta que el peso propio sea mayor a esto, que es 2,5 veces la succión del viento. Entonces, una loseta Sharp 6012 de 60 de ancho y 12 de alto, pesa 175 kilos por metro. Vengo, busco la loseta Sharp 6012, ¿sí? Pesa 175, entonces estamos cumpliendo el requisito para considerarla como cubierta pesada.
El peso propio de un hormigón alivianado, suponemos de 1200 kilos por metro cúbico, y con un espesor promedio de 15 centímetros. Decimos, tomamos un promedio porque en el centro vamos a tener la mayor altura que después va a ir bajando hacia los costados para hacer el escurrimiento. Entonces tenemos como peso propio 180 kilos por metro cuadrado por ese hormigón liviano, más 175 tenemos 355 kilos por metro cuadrado. Que estamos por encima también de la seguridad que teníamos para considerar el viento. Pero ya con la loseta ya esta de 175 ya estamos verificando eso, por más que no tengamos el contrapiso alivianado colocado. Y como sobrecarga, por ser una terraza inaccesible, colocamos 100 kilos por metro cuadrado. Podemos hacer varias cosas, podemos verificar qué momento nos da con toda esta carga, ¿sí? Entonces, una vez que sacamos este momento, Q por L cuadrado sobre 8, 1630 no me doy cuenta de qué es, me parece que está colado acá, que no tiene nada que ver, porque no me estoy dando cuenta de qué es ahora. Entonces, el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8. Reemplazo Q por 455, que es esto, la suma de 355 más 100, por 4,5 al cuadrado, que es la longitud de las losetas entre cable y cable, dividido 8, y ese me da 1154 kilogramos por metro. Vemos que de las losetas que nosotros elegimos, la serie 2 es la que cumple con esta condición de momento flector admisible que está por encima del momento máximo que nosotros calculamos. Y si nos fijamos qué sobrecarga tenemos, ¿sí? Nosotros estamos en una sobrecarga de 180 más 100. ¿Por qué digo sobrecarga de 180 más 100? Para nosotros reglamentariamente que hacemos cálculo, la sobrecarga es de 100 kilos por metro cuadrado. Pero para los fabricantes de viguetas y losetas, sobrecarga se le llama a todo aquello que esté por encima de esa loseta. O sea, no solamente la sobrecarga nuestra de 100 kilos por metro cuadrado, sino la capa de compresión de hormigón que estamos colocando acá. Si fuera una vivienda, tenemos que sumarle, sería el contrapiso, la carpeta, el piso, más la sobrecarga de uso de 200 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es lo que llaman los fabricantes que dan estas tablas de sobrecarga. Con esa sobrecarga, que nosotros tenemos 280, y este momento vemos que soporta hasta 4,80 metros con estos datos, ¿sí? Nos da cuál es la luz libre máxima que nosotros podemos usar con estos valores. Nos da de 4,80 metros. Dice acá la cantidad de losas huecas que entren en la dimensión en que van colocadas, los 454 metros, se corresponde con el número entero de losas. Entonces, nosotros elegimos la longitud de la loseta en función de la longitud que tengamos y dividiéndolas en el orden de entre 4 y 5 metros, no menos de eso, porque si no tendríamos una columna muy al lado. ¿Sí? En realidad, lo más cerca, digamos, posible a los 5 metros es una medida razonable para ir poniendo una columna y para que no den losetas tan grandes tampoco.
Entonces, como estado de carga, nosotros vamos a tener dos estados de carga. Uno que tenemos el peso propio, sobrecarga, que a eso le llamamos estado 1. Cuando decimos peso propio, acá ya estamos teniendo en cuenta, en realidad esto sería, más que peso propio, sería cargas permanentes, ¿sí? Para que se entienda bien. Carga permanente y sobrecarga. Generalmente se dividen así las cargas con las que nosotros trabajamos. Y dentro de las cargas permanentes va a estar el peso propio y todas las demás cargas permanentes como contrapiso, piso, etc. Entonces, como cargas permanentes, tenemos 355 kilos por metro cuadrado. Como sobrecarga 100, entonces tenemos el primer estado de cargas de 455 kilos por metro cuadrado. Ahora, también tenemos otro estado de carga donde sería la carga permanente de 355 y el viento que hace la succión. Cuando nosotros tenemos el efecto de viento, no consideramos la sobrecarga, ¿sí? Se supone que esta sobrecarga es por algún mantenimiento de personal que pueda llegar a andar arriba del techo, y cuando estamos teniendo el viento máximo, del lado más desfavorable, consideramos que esta sobrecarga no va a estar, que no va a andar nadie arriba del techo cuando los vientos sean los máximos. Entonces, para tomar este estado más desfavorable, no se considera la sobrecarga cuando nosotros ponemos el viento máximo. ¿Qué sería el estado 2? 293,8 kilos por metro cuadrado, que nos da también una carga hacia abajo, pero como es menor a la anterior, nosotros para nuestros cálculos vamos a tomar la anterior, ¿sí? La de 455, que es la más grande. Bien. Entonces, como esquema, nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a empezar a hacer la descomposición de esta fuerza que va a generar todo el peso, ¿sí? De las losetas, más la capa esa de nivelación, ¿sí? Va a generar una tracción en este cable que va a venir a la cabeza de esta columna. Esta fuerza inclinada, ¿sí? Es la fuerza que está haciendo el cable, porque el cable está traccionado, está tirando hacia adentro, porque esto se quiere bajar, esto está tirando. Esta fuerza inclinada, ¿sí? La vamos a descomponer después nosotros en una horizontal y en una vertical. Entonces, vamos a empezar a ver cómo se van calculando los esfuerzos en los cables. Dice, separación entre cables, 440. La losa hueca tiene 4,50 metros y dejamos 5 centímetros a cada lado para apoyarla. ¿Qué carga tienen los cables? ¿Sí? Los cables es 4,55, que era la sobrecarga máxima que tenía con el peso propio más sobrecarga, por los 4,50 metros, nos da a nosotros, ¿sí? Una carga entre cada cable. ¿Qué son estos 4,50 metros? Es lo que sería la que llamamos en muchas veces la superficie tributaria. O sea, estoy considerando que en cada una de estas losas hay 400 y pico kilos por metro cuadrado. Bien, a cada cable viene la mitad de la loseta. Estas losetas, por ejemplo, que están acá, la mitad viene este cable, la otra mitad viene este cable. Pero del otro lado, la mitad viene este cable y la otra mitad hacia el otro cable. Entonces, cada cable de estos, ¿sí? Soporta la mitad de cada loseta, que en este caso son los 4,50 metros, ¿sí? De separación entre losetas. Y volvemos donde estábamos. Acá, 4,55 por 4,50 nos da a nosotros en el cable una carga
ya en kilos por metro, no en kilos por metro cuadrado, porque sería la carga que tiene que soportar el cable por cada metro de cable, porque ya las losetas se están apoyando sobre ese cable y descargaron esa carga, entonces tenemos 2047,5 kilos por metro. ¿Cómo se saca la fuerza horizontal? Esta que tenemos acá, con esta formulita. Q por L cuadrado sobre 8 veces la flecha. ¿Sí? Esto dice acá, reacción horizontal en un arco sometido a carga repartida. Entonces, sacamos la fuerza horizontal H. La fuerza vertical es toda la carga que yo tengo hacia abajo por la longitud total de separación entre columnas dividido 2, porque la mitad viene de esta columna, la otra mitad viene de esta columna. Entonces, es la carga total por los 30 metros dividido 2. Eso nos da a nosotros 30,7 toneladas. Y la fuerza horizontal nos daba 76,78 toneladas. Entonces, la solicitación en el cable la sacamos por Pitágoras, haciendo que R es la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la vertical al cuadrado, ¿sí? La suma de los catetos al cuadrado nos da a nosotros que esta resultante, teniendo la horizontal y la vertical, es de 82.695 toneladas, o 82.695 kilos. Bien, podemos dimensionar los cables. Para dimensionar los cables usamos un coeficiente de seguridad de 2. Entonces, a la fuerza que nosotros nos dio de cálculo, la multiplicamos por 2 para así decir nosotros, bueno, nuestro cable tiene que estar preparado para resistir el doble de lo que nos da de cálculo. O sea, entonces esa es nuestra seguridad. 165.390 kilos. Buscamos. Después vamos a ver, creo que más adelante está la tablita, de la tabla de los cables, ¿sí? ¿Cuál cable o qué cantidad de cables necesitamos para resistir esto? Entonces dice, 2 cables de 6 por 36 de 38 milímetros de alma textil. ¿Sí? Esos son los mismos cables que se pueden usar para las cubiertas livianas. ¿Sí? A ver si está la tabla acá al final. Esta tablita, ¿sí? Decía 2 cables de 6 por 36, alma textil, que es lo que tiene en el centro, de 180 kilos por milímetro cuadrado, y decía que era la de, ¿qué tamaño? Acá, de 38 milímetros. Entonces nos fijamos, la de 38 milímetros, buscamos acá, 38 milímetros, la más grande. Entonces dice que resiste esta alma textil 86.000 kilos. 86.000 kilos. Conclusión, venimos acá, 86.000 por 2, porque son 2 cables que resisten 86.000 cada uno, tendría que dar 172.000 si la cuenta está bien hecha. Parece que sí. Podemos saber como conclusión final la carga de rotura que nosotros tenemos, que es lo máximo que aguantan los cables, dividido la carga que tiene que soportar, nos da a nosotros un coeficiente de seguridad de 2,08 y estamos por encima de lo que nosotros queríamos, entonces estamos bien. Bueno, empecemos con un poco de trigonometría. Entonces acá tenemos que empezar a sacar cuáles son estos ángulos,
¿sí? El ángulo sí, ángulo sí, y ángulo phi. Entonces, ángulo phi es el arco tangente o la inversa tangente de 6 dividido 15. Si yo me paro acá, ¿de dónde salen estos 6? ¿Sí? Es el doble de la flecha. Nosotros tenemos esta flecha que es de 3 metros, ¿sí? Esta inclinación, si nosotros trazamos una línea desde la parte de la cabeza superior, la cabeza de la columna, la inclinación que tiene el cable es una línea que vendría a parar a 2 veces la flecha que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros hacemos 2 veces la flecha, trazamos esta raya, esta línea, y esa sería nuestra inclinación con la que sale el cable. Entonces, este ángulo, ¿sí? Recuerden que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, el cateto opuesto son los 6 metros, esto que tenemos acá, o sea, 2 veces la flecha, dividido el cateto adyacente, que son los 15 metros, la mitad de separación entre columna y columna. Como quiero obtener el ángulo, hago la inversa tangente o el arco tangente de 6 sobre 15. Y ahí sacamos cuántos grados nos está dando este ángulo phi, que dice 21,8 grados. Después necesitamos sacar este ángulo.